Dios les bendiga a todos. Un gusto poder saludarles en este día, domingo, un domingo frío de otoño, de aquí en Ciudad de Santiago de Chile. Un abrazo para todos desde aquí, desde la distancia. Se les quiere gratis, como dice el dicho. Y un gusto abrazarles en el nombre de Jesús y que hoy poder compartir un tema importantísimo acerca de la fe. Hemos venido hablando acerca de la fe. Estoy dando una serie, no sé si serán 7 mensajes, ya van 2, acerca de la fe al límite. Así que Dios le bendiga grandemente a través de la palabra y que el nombre de Jesús, el nombre de Dios, a través de su palabra, corra y sea glorificado Dios a través de ella. Que en este día Dios bendiga su vida con la palabra. Así que un abrazo para todos los hermanos en todas las naciones, en Colombia, donde mi familia, mi madre, también aquí en Chile y todos los hermanos en Latinoamérica, los hermanos latinoamericanos. Un abrazo grandemente desde aquí de Chile para todos, recordando a todos los hermanos en Latinoamérica, en República Dominicana, a todos los amigos, los siervos que Dios me regaló como amigos. Que Dios les bendiga grandemente y les prospere a su familia, a sus iglesias, también en Argentina. Quiero saludar allá en Argentina a todos los hermanos. Y quiero mencionar al hermano Rubén y su familia, el pastor Molina, su familia. Un abrazo para todos. Quiero también saludar a mi suegro, que Dios fortalezca su salud y lo guarde allá en Colombia. Vamos a ir a hablar al texto bíblico de hoy que nos ocupa. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Recuerde, Hebreos, no ebrios, como dijo un borracho. Un borracho un día me dijo, pastor, en la Biblia hay un libro para nosotros. Dije, ah, sí, ¿cuál? Dijo, el libro de los ebrios. Dije, no, espérese. Es Hebreos, no ebrios. Es un chiste, pero es verdad, eso me dijo el borracho hace muchos años cuando yo era jovencito. Hebreos 11:8 dice así, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, la misma Sara siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno y de este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Señor, cumple tu propósito con mi vida, con tus hijos esta mañana, a través de tu bendita palabra, y que tu nombre sea glorificado y tu palabra corra y edifique las vidas, Dios. Que la palabra se transmita para edificar, para bendecir, para restaurar y para sanar, Dios mío. Cumple tu propósito, amado Espíritu Santo, con esta palabra y con mi vida y con tus hijos, donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, aquel que está enfermo, te pido que lo sanas, que lo fortalezcas, que le des vida, le des salud, que toda enfermedad y toda dolencia, Dios mío, sea, Dios mío, cancelada, anulada, sea sanada en el nombre de Jesús. Y que experimentes vida, fortaleza física, salud y paz en sus corazones en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Guíanos en esta hora, Espíritu de Dios. Amén. Por la fe. Hoy vamos a hablar de una fe especial. Cuando hablamos de Abraham, la Biblia lo cataloga como el padre de la fe. Porque claro, fue de los primeros que se atrevió a creer de una manera especial. Y habíamos dicho que la fe personal es una fe especial. Dijimos en otros prédicas, enseñanzas, que la fe es personal, pero también es comunitaria. Comunitaria porque es común en todos, en cada uno de los cristianos, pero también es común por el origen que es la palabra. O sea, la fe tiene una base fundamental que es la palabra. ¿Qué pasó? Te la dije. Fíjate que. ¿Qué?
Entonces la fe, un pequeño desliz técnico, seguimos acá. Entonces la fe de Abraham se puede considerar una fe especial. Y dijimos que la fe llega a ser personal porque cada individuo debe desarrollar su propio sistema de fe. Aunque obviamente que la fe de todo cristiano tiene el fundamento que se llama la palabra, la relación con Dios y la vida propia. Pero también es una fe especial porque se desarrolla de forma personal. Así como Dios hizo individuos, cada uno, los seres humanos, somos individuos personales, particulares, diríamos diferentes cada uno. Somos individuales, somos únicos. Cada ser humano es una persona, un mundo aparte. Tendrá ciertas similitudes, pero muy pocas. ¿Por qué? Porque es un ser humano que Dios lo hizo individual, único, especial. Así también la fe puede ser especial, personal. Y vemos este caso de un hombre llamado Abraham. Un hombre con ciertas características especiales. Pero fue un hombre que se atrevió a creerle a Dios. Un hombre que realmente le creyó a Dios. Y le creyó de una manera especial. Y vamos a ver 3 aspectos de su fe. Aunque obviamente hay muchos más que hablar, pero vamos a hablar de 3 aspectos de la fe de Abraham. El padre de la fe. Y Abraham nos dejó un legado de fe y un ejemplo de fe de cómo creerle a Dios de manera especial. Y Abraham le creyó de una manera especial. Dice la palabra, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde debía recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y eso está en Génesis capítulo 12. Vamos a ir a mirar allá. Génesis capítulo 12. Mire lo que dice en Génesis capítulo 12. Vamos allá. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero Jehová había dicho a Abraham. Ahí se llamaba Abraham. Después le cambió el nombre a Abraham. Porque Abraham significa padre enaltecido. Y Abraham significa padre de multitudes. Aunque Abraham no tenía hijo. Pero Dios le cambia y le pone el nombre de... Le cambia el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido. Y le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes. Tremendo. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, en lo que Dios dice, está llamando cosas que aún no son, pero las está declarando que serán. Entonces Abraham dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Este hombre era de Ur de los Caldeos, al oriente, en lo que hoy en día conocemos como, antiguamente se conocía como la tierra de Babilonia, ¿cierto? Básicamente es que se conoce como Irán. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre. O sea, Dios lo exilia. ¿Para qué lo exilia? Para tratar con él y para desarrollar con él una relación especial. O sea, se nota que en la vida de Abraham había un propósito. Se nota. Y eso es importante tenerlo claro. Que Dios siempre tiene propósitos. Y en el propósito de Dios, Dios trata con un hombre. Y en este caso lo exilia, lo separa de su familia, de su tierra, de sus costumbres, para cumplir un propósito, un plan que Dios tenía con Abraham. Dios lo exilia para eso. Y la verdad que Dios es un Dios que trata de forma personal con cada uno. Y con cada uno tiene un propósito. Y Dios hace cosas especiales en cada individuo en la medida que cada individuo se dispone. Porque la única manera para que Dios haga una obra en nosotros depende también no de su poder y sus promesas, porque Él lo cumple. Él cumple su palabra, Él cumple sus propósitos, cumple sus promesas y Él tiene el poder para que eso se cumpla. Y Dios hará lo que sea necesario, pero también tiene que contar con nuestra libre decisión, nuestra libre voluntad, libre albedrío. Y Él hace la propuesta, Dios hace la propuesta. Nosotros la recibimos. En el caso de Abraham, Dios le propone a Abraham
cierto algo, le da una orden y Abraham tenía que tomar una decisión. Acepto el plan de Dios y lo obedezco, lo creo, porque Abraham tenía que tomar esa decisión. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu casa, de tu familia. Exíliate, en otras palabras, porque tengo un plan contigo, pero no es un plan para tu familia, es para ti. Ahora él tenía que creerle a Dios. Él tenía que tomar una decisión de creerle a Dios o no creerle. Y eso es importante. En la vida hay que tomar decisiones y sobre todo en las cosas y aspectos que Dios quiere. Si queremos que Dios cumpla el propósito de nosotros, si queremos que Dios haga cosas grandes con nosotros, debemos poner nuestra vida en las manos de Dios y aceptar lo que Dios nos propone, creerlo y obedecerlo. Y aquí vemos a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo único que Dios le da a Abraham no son recursos, no son armas. Nada bien material. Imagínense, él sale, obviamente no era un hombre pobre tampoco, era un hombre, de alguna manera tenía criados, si tenía criados era un hombre de cierta posición económica. Y lo único que hace es salir con su esposa, Sarai, y su sobrino Lot, que se le pegó. Ahora la pregunta es, ¿por qué se le pegó? Porque obviamente que Lot veía en su tío algo especial, una relación especial y una oportunidad especial de prosperar y de crecer. Entonces decide irse con él, dejar a su padre y salir con él. Y él tenía criados, quizás algunos ganados, por ahí nos da la idea que tenía algunos ganados. Y sale, y dice el versículo 4, y se fue a Abraham, como Jehová le dijo. Dios le da promesas, le da propuestas. Le dice, yo te voy a llevar una tierra. Mira, escuche bien, mi amado hermano, mi amado amigo, cómo le creyó a Abraham. Hasta ese momento, obviamente, que Dios había tratado con Abraham para hacerle esa propuesta. Dios no hace propuestas, sino a gente que Dios trata con él. A gente que le conoce, obviamente. Y obvio, claro que Abraham lo conocía a Dios. En cierta medida había una relación con Dios. Hasta esa hora quizás no tan profunda. Pero Dios estaba revelando a Abraham, se estaba dando a conocer de una manera especial y Abraham tenía algo especial, que le creyó a Dios. Había mucha gente en esa época. Pero ¿por qué Dios decide a establecer un plan con Abraham? ¿Por qué? Porque vio en Abraham sensibilidad hacia Dios. Y eso es importante. Dios tiene planes y propósitos y hace cosas grandes con gente sensible, o sea, que es sensible a la fe, sensible a creerle a Dios. Ahí está el problema. Hay gente que quiere ver cosas grandes de Dios, tiene grandes propósitos, grandes planes, pero tiene poca sensibilidad hacia las cosas de Dios. Pero se nota que Abraham sí tenía sensibilidad por Dios, tenía atracción por Dios, tenía un deseo por Dios. Por eso Dios trata con él. Por eso Dios le propone cosas, le hace promesas y Dios establece un proceso con Abraham. Y hay un principio fundamental. La fe especial es una fe que de alguna manera le cree a Dios a pesar de las circunstancias. Le cree a Dios a pesar de que todo no lo conoce, todo no lo entiende. Le cree a Dios a pesar de los obstáculos, de las dificultades para que la palabra de Dios se cumpla. Porque Dios le dice, mire, vete de tu tierra, de tu parentela y de tu casa, de tu padre, deja tu cultura, deja tu nación, deja todo. Solamente toma tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera Dios le dice el destino, no le dice ni el país, ni le dice la ciudad, ni nada le dice. Le dice, yo te voy a mostrar una tierra. Yo te voy a mostrar un lugar donde te voy a establecer y te daré como herencia esa tierra.
pero no le dice el lugar. Por eso llamo la fe especial es una fe osada. Lo primero que hay que entender es que la fe especial es una fe osada. Dios quiere eso, Dios quiere una fe especial como la de Abraham. Y la fe de Abraham fue una fe osada, le creyó a Dios a pesar de todo tipo de obstáculos y contratiempos para que la palabra se cumpliera. Dios le hace una promesa, le hace una propuesta. Dios le da promesa, le da palabra. Mire que no le da recursos, no le da recursos materiales, le da una palabra. Tremendo. Llama la atención Dios. ¿Con qué equipó a Abraham? Con palabra. Le dio promesas. O sea, lo único que Abraham tenía para salir de su tierra y de su parentela y de irse a la tierra era una promesa. Ni siquiera tenía un rumbo. Porque Dios no le dice, mire, va a ser en tal lugar, tal país, tal. No. Solo le señala el occidente, noroccidente. Lo iba a llevar a Siquén, a la tierra de lo que hoy en día se conoce como Israel. Centro-sur de Israel. Y lo sacó desde allá, desde Babilonia. O sea, él tenía que hacer un recorrido bastante largo, más o menos alrededor de 800 kilómetros. Porque tenía que subir hasta Harán, o sea, hasta lo que hoy en día se conoce como Turquía. Y después descender hasta lo que hoy se conoce como Judá o Israel. Siquén, la tierra de Siquén, cercana a Jerusalén. Y tenía que caminar 800 kilómetros. Pero Dios no le dice la tierra, Dios no le dice ven en tal lugar, en tal tierra. Solamente le dice empieza a caminar de aquí para allá. Le señala el noroccidente. Camine. Ahora, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo manda? Porque tenía que subir. Primero porque en línea recta hay un desierto terrible. Y por las limitaciones de la época no era recomendable hacer esa travesía por el desierto. Entonces tiene que subir por las orillas del río Éufrates hasta la tierra de Harán de esa época. O sea, lo que conoce hoy en día más arriba de Siria, lo que es Turquía. Y después descender más o menos 400 kilómetros. O sea, la travesía duraba más de 800 kilómetros. Más de 800 kilómetros. Y a pie, con ganados, con algunas gentes, algunos niños que eran de los criados. Entonces, el desafío era grande, pero Dios no le dice qué lugar es específico. Le dice, marche. O sea que Abraham tenía que confiar que Dios le iba a indicar paso a paso su camino. Y cuando llegara le iba a indicar, este es el lugar. Oye, yo no sé si ustedes, los que están acá, piensan en esa orden de Dios un poco conflictiva, un poco difícil de entenderla, de aceptarla. No es fácil hacer eso. Yo me pongo los zapatos de Abraham y obedecerle a Dios y creerle a Dios de esa manera fue muy osado, fue muy valiente, muy decidido, porque no era fácil aceptar esa propuesta de Dios. No era fácil aceptar, creerle y obedecerlo. Sin embargo, se nota, dice la palabra del versículo 4, y se fue a Abraham como Dios le dijo. Como Dios le dijo, se fue a Abraham. Y Lot fue con él, y era de Abraham de edad de 75 años cuando se lo dio. Y ya no era un niño, no era un joven, ya era un hombre de 75 años. O sea, aunque en la época era más robusto, más fuerte, pero sin embargo ya era un hombre adulto, 75 años. Para nuestra época ya sería un anciano. Bueno, en la expectativa de vida que había en esa época, quizás representaría como hoy tener 50 años, aunque tenía 75. Pero más o menos podemos hacer una comparativa, un hombre de 50 años. Ya un hombre maduro, un hombre con cierta edad. No era un niño, no era un joven. Sin embargo, le cree a Dios, acepta la propuesta, le cree a Dios, toma las promesas y obedece. Eso es importante entender. Dios quiere una fe así osada, que tenga la valentía de creerle a Dios. O sea, si usted quiere cosas grandes de Dios, si yo quiero cosas grandes de Dios, si los que estamos aquí, mi familia, los que estamos acá, queremos cosas grandes de Dios,
Si usted quiere cosas grandes de Dios y en Dios, necesita tener una fe valiente, una fe osada. No es fácil. Si usted analiza y se pone a meditar en la palabra, no era fácil cumplir la voluntad de Dios. Usted lo lee porque ya fue historia, es parte de la historia, es parte de la vida, ya pasó. Y usted lo lee en unos versículos, que fue, ¿no? Pero si usted se pone a pensar el proceso, porque no era un proceso de días, era un proceso de años. Sin embargo, Abraham sale, porque Abraham fue un hombre de una fe osada. Hay veces para ver cosas grandes de Dios, para que se cumplan casos grandes de Dios y procesos grandes de Dios en nuestra vida y cosas grandes para tu vida y para mi vida, necesitamos una fe osada, una fe valiente, una fe arriesgada, una fe que tome riesgos, una fe que requiera valentía. Por eso dice la Biblia incluso que la fe no es para cobardes, la fe es para valientes. Y realmente Dios ve a la gente de fe, la gente que le cree, gente valiente. Yo me admiro, yo pongo a pensar, por eso está aquí en el capítulo 11 como los héroes de la fe, el padre de la fe. El padre de la fe. Como el hombre que le creyó a Dios a pesar de todo obstáculo, porque Dios no le indica el lugar, solamente le da promesas. Yo le hago una pregunta, ¿usted hubiera salido? Yo me pregunto, ¿será que yo lo hubiera hecho? No sé, yo creo que en el momento Dios nos capacita para obedecerlo y para creerle. Pero a mí me parece que Abraham tenía esa fe especial porque era una fe osada, una fe valiente. Vete a la tierra que yo te mostraré. No le dice el lugar, sino camine. Era una prueba de fe. Salir, dijo, pero Señor, ¿para dónde? No le digo, créame. Señor, pero no, tranquilo. Yo tengo el control, yo sé lo que estoy haciendo. Crea, solamente siga marchando. Y me imagino a la esposa preguntarle, ¿y Abraham, para dónde vamos? No sé, ¿cómo? Así que no sabe. Me imagino a la esposa, Abraham, ¿estás loco? ¿Para dónde vamos? No, cuando lleguemos vamos a dar cuenta, Dios nos dirá, pero eso es absurdo. Es la primera vez que viajamos y no sabemos para dónde. El migrante al menos sabe para dónde va. Voy a tal país. Bueno, migrar es un acto de fe. Cuando migramos a Chile teníamos que creerle y bueno, Dios ha sido fiel porque le creímos y aquí estamos. Y Dios nos ha respaldado. Dios nos ha ayudado. La verdad que sí, hay que reconocer que Chile ha sido una bendición para nosotros, como para la familia. Chile es una tierra de bendición. Para nosotros lo ha sido, pero ha sido un asunto de fe. Fue un asunto de fe que nosotros, me acuerdo aquí con mi esposa, que nosotros llegamos aquí a Chile, cada uno con una maletica, cada uno con su maleta, después de una travesía de tiempo desde Colombia, en bus. En Perú estuvimos un mes porque tuve que estudiar, terminar un curso, pero llegamos aquí como en 2 meses. Y lo único que traíamos era una maleta cada uno. Hasta el más chiquito venía de 4 añitos y mi esposa y todos le colgamos la mochila. Y el más chiquito, y él tiraba la maleta. Este era más flojo, no quería cargar su maleta y a él lo obligaba. Y tiraba la maleta cuando se enojaba, ¿cierto? ¿Te acuerdas que se enojaba? Se enojaba esa maleta de 4 añitos. Y ella le hacía colgar la maleta y bueno, en la mochila. Porque a veces tiraba la mochila. No, esa es su mochila. Y enojaba, estaba chiquitico. Pero llegamos los 5 acá. Leli ha llegado antes, yo la traje antes, la mayor. Pero teníamos lo único, una maleta, fe, ilusiones. Y me acuerdo que lo único que yo llegué aquí a Chile fue con 20,000 pesos. $20 el día de hoy. Tremendo. Pero Dios ha sido fiel. Y vemos el caso de Abraham. No sabía ni para dónde iba. Pero bueno, Abraham decía en el proceso, yo no sé, pero Dios sabe. Lo importante es que Dios sepa para dónde me lleva. Eso es lo que importa. Yo no lo sé, pero Dios sabe.
Eso se lo reserva a Dios. Dios sabe qué necesito y qué tiene para mí. Voy a creerle. Él me dijo que cuando llegue al lugar, me daré cuenta. Que cuando llegue al lugar que está indicado para allí tomar como herencia, me daré cuenta. Así que voy a caminar hasta que Dios me diga. Y la travesía fue de meses. Y yo me imagino a los criados y a Love del sobrino. Y tío, ¿para dónde vamos? No sé, mijo. Yo digo, uy, tremendo. Tío, pero ¿para dónde? ¿Ya llegamos? No, mijo, aún no hemos llegado. Aún Dios aún no ha dicho que llegamos. Uy, tío, pero ¿cómo así? Me imagino a la esposa enojada de tanto caminar. Ah, este loco. Bueno, pero no nos queda de otra. Caminemos hasta que él se le dé por decir que es el lugar. Eso se requiere fe. Me imagino que por el camino a algunos se le revelaron, ¿cierto? Porque claro, cuando uno tiene un rumbo, tiene un destino, dice, bueno, aún no hemos llegado. Pero ahí ni él sabía a dónde iba a llegar. Primero, no conocía la tierra. Era extranjero, era peregrino. Y segundo, no sabía para dónde iba. El único que sabía era Dios. ¿Eso se requiere fe o no? Imagina, y tierra semidesértica. No era fácil cumplir la voluntad de Dios. Por eso llamo que la fe de Abraham es una fe osada, una fe valiente, una fe decidida, una fe determinada que toma decisiones con determinación. Una fe obstinada, osada, valiente. Dios quiere gente con fe valiente, fe osada, fe determinada. No una fe ambivalente, fluctuante, que hoy sí y mañana no. No, Dios quiere una fe así, que todo el tiempo le crea a Dios. Y no dice la Biblia que le dio recursos, le dio tanto. No, dice que únicamente le dio promesas. Lo único que llegaba a Abraham eran promesas. Imagínense. ¿Y qué le dio Dios para salir? No, me dio promesas. ¿Cómo así? Pero Dios lo hace así. Dios cuando quiere tratar con alguien, quiere hacer cosas grandes con alguien, le da palabra, le da promesas. Pero el que conoce a Dios y el que conoce la palabra, sabe que esas promesas, esa palabra es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios nos da contiene lo que necesitamos para lograr lo que Dios quiere en nosotros. Las promesas de Dios son la herramienta, son diríamos, el capital que Dios pone en nuestras manos, en nuestro corazón y en nuestra mente, para lograr las cosas. Dios no necesita darte recursos, Dios lo que necesita es darte promesas, darte palabra, porque la palabra de Dios se cumple, porque la palabra de Dios es poderosa y Dios hará que esa palabra se cumpla. Dios es fiel a lo que dice, fiel a su palabra, de tal manera que cuando Dios te da palabra, Él se compromete a hacer lo que dice la palabra. Y con esa palabra le da promesas para garantizarle que lo hará. O sea, la garantía que Dios nos da es promesas. Y recuerde que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y están establecidas en el sí y en el amén. Y tanto que dice la Biblia, que la misma Biblia dice que Dios juró por sí mismo, no teniendo más alto por quién jurar, más alto, más grande por quién jurar. Juró por sí mismo, de cierto te bendeciré. O sea, Dios miró, bueno, ¿y por quién juró? Si no hay más grande que yo. Y entonces juró, dijo, por mí mismo te juro, te lo prometo, me comprometo, prometo cumplir cada palabra, cada promesa que te he dado se va a cumplir. Solamente crea, sé obediente, sé dispuesto, crea y camine en obediencia, que usted lo verá cumplido. Por eso la fe de Abraham fue una fe valiente, porque si Dios no le da recursos, no le da armas, no le da, solamente le da promesas, le da una palabra, le hace una propuesta, una palabra y le da promesas. Y la primera vez dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré.
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y haré de ti una nación grande. Y ni siquiera tenía un hijo, porque su esposa era estéril. Y su esposa tenía probablemente cerca de 60 años, o sea, ya tenía la menopausia. Ya no podría procrear, ya no podría fecundar un hijo, ni darlo a luz. Sin embargo, Dios le da promesa, haré de ti una nación grande, y no tenía hijos. Y te bendeciré, o sea, la bendición, la prosperidad, la abundancia de Dios vendrá, la protección de Dios. Y engrandeceré tu nombre, o sea, te haré famoso. Y serás bendición. Mire las promesas que Dios le da. Y él tenía que creer a esas promesas. Haré de ti una nación grande, o sea, te daré un pueblo y una descendencia numerosa. Sacaré de tus lomos una nación, y es la nación de Israel. Y te bendeciré, o sea, te proveeré todo lo que necesitas con abundancia. Provisión, protección, ayuda, gracia, justicia, todo lo que necesitas. Te daré tierras. Engrandeceré tu nombre, o sea, te haré famoso, te haré grande, de renombre. Serás bendición. Cuarto, o sea, por tu causa muchos van a ser bendecidos. Donde quiera que esté, y todo aquel que te brinde apoyo, que te brinde sostén, apoyo, respaldo, que te abra las puertas, será bendecido por causa de bendecirte a ti y por causa de servirte a ti. La quinta promesa, bendeciré a los que te bendijeren, o sea, todos aquellos que te bendijeren y te ayudaren, serán bendecidos. Verán que quien te ayude será bendecido, será prosperado. Sexta promesa, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y todo aquel que se oponga a ti, vaya en contra tuya y te maldiga, ese va a tener problemas. Ese va a tener dificultades. Ese será maldito por mí. Imagínense, la maldición. Si la bendición de Dios es grande, también la maldición es grande. Que el que se mete contigo y con tu descendencia será maldito. El que se opone a ti, el que te persigue, el que te maldice, el que te procura tu mal, será maldito. Y la séptima promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este hombre iba a ser una bendición mundial. ¿Y se cumplió en qué sentido se cumplió? En el sentido de que a través del linaje de Abraham vino la salvación a los hombres. Porque del linaje de Abraham descendió el mismo Señor Jesucristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Del linaje de Abraham vino la descendencia mesiánica, que se convirtió para nosotros en nuestra salvación. Y a través de la fe de Abraham fuimos bendecidos todos. ¿Por qué? Porque a través de la descendencia de Abraham en Jesús, que se cumplió en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, vino la salvación de la humanidad. Y las promesas se cumplió. 7 promesas le da. Y Abraham, mira, yo no sé para dónde voy, pero camino. Y decide creerle. Lo importante es que acepta la propuesta de Dios. Le cree a Dios y obedece. Una fe osada, una fe valiente. Dios quiere gente así, gente osada, gente valiente, gente que sea capaz de creerle a Dios. Aunque no todos lo conocen ni todos lo entienden. Abraham no conocía todo del plan de Dios. No conocía todo el plan de Dios. Conocía parte del plan. Lo que sí conocía es las promesas que Dios le dio. Y sabe que en los momentos difíciles las promesas de Dios lo sostuvieron. Las promesas de Dios lo empoderaron. Las promesas de Dios lo sostuvieron de tal manera que pudo seguir adelante. Mi amado, una de las cosas claves en la vida, habrán obstáculos en nuestro proceso en Dios. Habrán obstáculos en el propósito de Dios, en el cumplimiento y en el destino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Hay obstáculos y los habrán. Pero los obstáculos deben ser una prueba de nuestra fe. Debe ser una prueba para ver si le creemos a Dios o no. O sea, que el obstáculo no se convierta en una dificultad y en un tropiezo para no creerle a Dios. Por encima de los obstáculos, porque si usted mira la historia de Abraham, tuvo muchos obstáculos, muchos contratiempos, muchas contradicciones,
mucha oposición. Sin embargo, él se animaba a creerle. Por eso dice el Hebreos capítulo 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hubo obstáculos, sí. No, nadie te garantiza que no habrán obstáculos en el propósito, en el proceso de Dios, en el plan de Dios y en el propósito de Dios. Para que eso se cumpla, habrán obstáculos. Pero esos obstáculos no pueden ser impedimento, no puede ser tropiezo a nuestra fe. No pueden ser algo que se interponga entre el cumplimiento de Dios, el plan de Dios y nuestra fe. O sea, es parte, los tropiezos, los obstáculos, las dificultades, las oposiciones, las dificultades son parte del proceso, son parte del paquete. No todo es fácil. Imaginen el proceso de Abraham, no todo fue fácil. Sin embargo, a pesar de eso, la historia nos dice que Dios cumplió el propósito en Abraham, porque Abraham se dispuso, le creyó y le obedeció. ¿Por qué lo logró Abraham? Porque Abraham le creyó a Dios, aceptó la propuesta de Dios, obedeció y permaneció en ese proceso, en ese propósito. Por eso la fe de Abraham es una fe especial, porque tuvo la osadía de creerle a Dios. Aceptó esa propuesta, aunque era difícil aceptarla. Obedeció a esa propuesta y permaneció en esa propuesta, en ese propósito de Dios. Por eso destaco la fe de Abraham en 4 aspectos. Y hay otros que quiero resaltar en la próxima enseñanza. Pero lo importante aquí es, ¿por qué Abraham tuvo una fe especial? Primero, porque le creyó a Dios. Aceptó la propuesta de Dios. La obedeció y permaneció en ella. 4 cosas destaca la fe especial de Abraham en este caso. La primera es, cuando Dios le propone, le creyó a Dios. Porque no era fácil aceptar, pero por la fe aceptamos lo que Dios nos propone. De Abraham acepta que Dios tiene un plan, acepta que Él cumplirá ese plan. Él acepta, la cree la propuesta de Dios, la acepta y la obedece. Por eso dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, como Jehová le dijo, como Dios le dijo. Y sabe que si usted lee un poquito la historia, parece ser que su padre se le pegó al principio. Y llegaron a Harán. Por eso el relato dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, hasta Harán, de Ur hasta Harán, parte de la familia se le pegó. En eso el padre Taré. Y la propuesta no era para Taré, era para Abraham. Pero al parecer, Taré se le pegó y se apropió de esa propuesta. Sin duda Dios tiene un plan para cada uno, pero este plan era para Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió así y porque Dios vio en Abraham algo especial para hacer a través de él y en él. Y hasta Harán llegaron. Y la historia nos da a entender que allí se estancó por un tiempo. Abraham se estancó por un tiempo. Por eso dice, pero Jehová. O sea, como que Dios le recuerda a Abraham que aún no está en la tierra de la promesa. Que aún no ha llegado. Que falta. O sea, Dios tiene que renovarle esa promesa a Abraham. Dice, pero Jehová ha dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, de la casa de tu padre. O sea, despójate de todo aquello que yo veo o que yo quiero hacer que impide el propósito. Y a veces Dios tiene que hacerlo. Hay cosas que hay que despojarnos.
Y en este caso a Abraham le era necesario despojarse de su familia, de su padre, de su madre, para ir a cumplir un propósito de Dios. Y hay gente que no cumple el propósito de Dios porque no se despoja. Porque el trato era para Abraham, el propósito era para Abraham, el plan era para Abraham, el destino y las promesas eran para Abraham. Y hay gente que se apropia de lo que es tuyo, pero es para ti. Y mientras tú no te dispongas, ese plan no se va a cumplir. Y va a generar estancamiento. No sabemos cuánto tiempo Abraham se estancó en Harán, pero parece ser que fue un poco de tiempo. Quizá meses o años. Pero Abraham tomó en serio al final y decide obedecerle a Dios. Eso es importante. No es fácil, yo sé que no es fácil. Si yo me pongo a analizar y usted se pone a analizar, no era fácil cumplir la voluntad de Dios. No era fácil aceptar el plan de Dios. No sabía para dónde iba. Y lo recarga Hebreos, sin saber a dónde iba. Eso es una locura. Se necesita tener una relación con Dios, estar seguro de que Dios le habló, estar seguro de lo que Dios le decía, estar seguro de que se iba a cumplir la palabra. No es fácil. Mire, vamos a pensar por un momento, mi amado, le invito a reflexionar, a meditar. Que cumplir en ese caso la voluntad de Dios no era fácil. Porque Abraham se iba con destino a lo desconocido. No conocía la tierra, no sabía ni para dónde iba. Solamente sabía un rumbo. Dios les trazó un rumbo por este lado, eche aquí para allá. Tome al nororiente y después tiene que descender al sur. Pero obviamente que en el propósito, en el plan de Dios, en la medida que iba avanzando, Dios le iba guiando. Eso es importante. Tampoco vamos a la ciega. No, Dios nos va guiando en el camino y eso lo aprendió en la vida. Si usted obedece y usted le cumple a Dios, si usted obedece y camina en el propósito, en el plan de Dios, en la directriz de Dios, Dios te va indicando y Dios te va mostrando cada paso. El siguiente y el siguiente y el siguiente. Lo importante es soltarse en la mano de Dios. Aquí era lo importante. Abraham tenía que confiar su vida, su familia, todo lo que tenía en las manos de Dios. Que Dios le iba a guardar, que Dios le iba a guiar, que Dios le iba a establecer y que Dios finalmente lo llevaría al destino que había trazado. Poco complicado, le cuento. Pero a veces la fe es complicada en ese sentido. La fe es sencilla en muchas formas. Pero a veces la fe se complica cuando vienen las dificultades. El primer complique para Abraham y creerle y obedecerle a Dios era que no conocía el rumbo. Solo conocía las promesas y solo conocía la dirección, hacia dónde. Pero no sabía ni el lugar, ni sabía lo que se iba a enfrentar. Nada. Solamente tenía que caminar en obediencia. Creerle. Y cada paso Dios le iba guiando, Dios le iba mostrando, Dios le iba encaminando. Y eso es importante, déjeme decirle. A veces Dios no te va a decir todas las cosas. Te va a mostrar un plan, te va a mostrar un futuro, te va a indicar algo, te va a marcar una dirección. Pero no te va a decir todo en el camino, en el proceso. Te va a ir mostrando y te va a ir revelando lo que Dios va haciendo y lo que se va cumpliendo. Paso a paso, no todo. Y usted nota un común denominador en la Biblia de todos los procesos que Dios hizo con sus hombres, con sus siervos. No todo se lo mostró, no todo mostró todo el paquete del propósito, del proceso y de la dirección y de las directrices y de las instrucciones. No, fue en el proceso. La gente que tenía que caminar, creerle paso a paso, día tras día, un día a la vez, como dice la canción. No es fácil, pero tampoco es imposible. Abraham nos da una demostración de una fe posible, de una fe que parece imposible, pero que hace posible lo imposible. Por eso quiero reiterar,
A veces la fe requiere una dosis de valentía, de arrojo, de decisión, de determinación, de osadía. Por eso muchas veces la fe no es para gente cobarde. Hay gente que quiere conocerlo todo y si no se mueve, quiere tener todos los recursos. Y yo le digo sinceramente, yo he viajado mucho como evangelista ya por más de 25 años. Sí, sin recursos, a veces con familia entera. A veces solo llevarlo el pasaje de ida, ni siquiera el regreso. Sin saber dónde voy a comer, sin saber dónde voy a estar, sin dónde voy a hospedarme, sin saber ni cómo voy a transportar. No he sabido nada. Solamente he creído que Dios cumplirá su palabra, cumplirá sus promesas, me va a guiar en el proceso y voy a hacer lo que Él quiere. Si le contara las historias de fe que Dios me ha mostrado en el camino, son extraordinarias. Pero Dios ha sido fiel. No me ha dejado en vergüenza. Y siempre me ha dado la victoria. Y nunca he padecido más allá de lo necesario, de lo mínimo. Porque ni he aguantado hambre, ni frío. No he tenido siempre para viajar, los pasajes, sea en avión, en bus, en lo que sea. Siempre he tenido un hospedaje. A veces he estado escaso, sí, pero nunca carente. Siempre he tenido lo suficiente. Y a veces no he tenido recursos, pero no me ha sobrado, no me ha faltado y me ha sobrado la bendición de Dios. Nunca he tenido que dormir en la calle por servirle a Dios. Siempre he tenido un lugar. Me acuerdo de unos años que en una ciudad me tocó quedarme y me dieron una colchoneta llena de pulgas. 2 noches sufrí. Tuve que aguantar, orar, hasta renegué un poco porque estaba preocupado. No me dejaban dormir las pulgas durante 2 noches. Pero Dios me tenía preparado una bendición. Después de eso acepté, creí y Dios me bendijo. Samuel, Dios me bendijo con una cama nueva, una casa nueva, un lugar nuevo. Dios es fiel cuando le creemos. Por eso yo me identifico un poco con la fe de Abraham. Porque Abraham fue un hombre osado para creerle a Dios. Fue un hombre osado en creerle y caminar con Dios. Fue un hombre osado en servirle a Dios, en caminar con Dios. Por eso una fe al límite es una fe especial, una fe valiente, una fe osada, una fe decidida. Abraham, para obedecerle a Dios, tuvo que tomar decisiones, tomar riesgos, ser valiente, ser osado. Por eso la primera parte de este mensaje, de la fe especial de Abraham, que Abraham fue un hombre osado en creerle a Dios, un hombre determinado, un hombre que tomó decisiones, corrió riesgos, se arriesgó y le creyó a Dios. Por eso la primera parte, mire, el primer punto de este mensaje de la fe de Abraham fue especial porque fue una fe osada, una fe valiente, una fe decidida, una fe determinada, una fe dispuesta hasta el final. Una fe que tomó decisiones. Una fe que no se acobardó ante las circunstancias. Una fe que tomó decisiones y obedeció. Por eso Dios quiere así, gente que le crea a Dios con una fe especial, una fe valiente, una fe osada. A veces para creerle a Dios necesitamos ser valientes, ser decididos, ser determinados. Vamos a orar. Y le pido que examine si en su corazón hay una fe valiente, una fe osada.
Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por mis hermanas que están acá, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, ayúdanos a tener una fe valiente, una fe osada, una fe decidida, una fe que toma decisiones, una fe que se moviliza, una fe que acepta las promesas, que acepta los procesos y los propósitos de Dios, acepta las propuestas de Dios. Una fe que toma decisiones, una fe determinada, Señor. Perdónanos, Dios mío, si hemos dudado de tus planes, de tus propósitos. Perdónanos si hemos dudado de tus promesas. Perdónanos si hemos dudado de tu gracia, de tu favor. Perdónanos, Dios. Reconocemos, Dios mío, nuestras debilidades. Y ayúdanos, Dios mío, a desarrollar una fe especial como la de Abraham. Una fe valiente, una fe osada, una fe determinada, una fe decidida, una fe obediente, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Cumple tu propósito en nuestras vidas y manifiesta tu gracia y tu gloria en el nombre de Jesús. Entonces, para terminar, mi amado, recuerde, Dios, una fe especial es una fe valiente, osada, decidida, determinada. Una fe que vence los obstáculos y una fe que obedece. Sería bueno examinar nuestra fe si tiene esos ingredientes, porque si los tiene, Dios hará cosas grandes con nosotros y en nosotros. Ha sido un gusto compartir este mensaje para ustedes en este día. Dios les bendiga rica y grandemente, Dios les prospere. Recuerde, comparta la palabra, siga los videos cortos, los shorts. Ahí estamos, ahí. Comparta y bendiciones para todos. Hasta la próxima. Bendiciones. Se les quiere gratis.